Más. Hay tres personas. Bien, comenzamos. Vamos a orar y vamos a dar comienzo. Esperamos que el hermano que va a exponer se presente. Javier Feliciano Trujillo Arellano, de la Iglesia Camino de Santidad. Amén. Oramos entonces para encomendar este tiempo que vamos a estar al Señor y poder aprovechar al máximo este tiempo, ¿sí? Y siempre hay cosas que podemos aprender, podemos compartir. En cuanto a las religiones, muy bien. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche. Agradecemos por la oportunidad y por el espacio que tenemos en el cual podemos aprender. Gracias por el seminario IP Cristo P de nuestra denominación, donde se están preparando obreros, personas que ya están sirviendo, pero que van a servir, Señor, con toda su fuerza, su corazón. Solamente, como digo siempre, el seminario provee de herramientas para poder utilizarlo, Señor, con la sabiduría, con la inteligencia y la enseñanza que tú nos das. Oramos a ti agradecidos, Señor, por el pastor Timoteo, por los profesores, por los alumnos y por este medio que tú nos permites aprender, crecer. Gracias por el seminario, Señor, que a través de por línea podemos, los de provincia también, aprender, podemos compartir, podemos conocernos también. En el nombre de Jesús encomendamos todo este tiempo a la guía de tu Espíritu. Pedimos tu dirección, que tú nos ayudes en todo. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos, compañeros que están llegando, están en camino, se están conectando, que puedan conectarse todos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, quería leer un texto bíblico antes. Eh, Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 14 al 16. Amén. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, verso 15, procura con diligencia, ¿sí? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí? No a la piedad, sino lo contrario, impiedad. Falta de piedad, falta de espiritualidad, falta de Dios. Dice el 17, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eh, ¿Qué pasa cuando un creyente, un líder, un pastor eh, se desvía de la verdad? ¿Eh? Se convierte en una secta, como nosotros decimos. Estamos acá viendo las sectas
estamos viendo las religiones. ¿Y a qué verdad se refiere? ¿Eh? A la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que uno debe cuidar? Porque esto que estamos estudiando de paso, la secta, las religiones y demás, sus desviaciones, eh, vamos a ir viendo también para aprender de los errores que ellos cometieron durante la historia, para no volver a cometer lo mismo. Por eso es importante prestar atención. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, es acá en el caso de Himeneo y Fileto, ¿eh? Ellos se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Y para evitar eso, ¿qué debemos hacer? 3:15. Procura con diligencia. Tenemos que ser diligentes, esforzados en presentarte, dice, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿Sí? Es alguien que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Para usar bien la palabra de verdad, necesitamos varias cosas. Dos cositas nomás. Número uno, el obrero aprobado, que no se va a avergonzar, tiene que conocer bien la palabra de Dios. ¿Sí? Si hay algo que tenemos que conocer bien y que tenemos que amar y que tenemos, o si no, yo digo, ¿qué estamos haciendo acá, no? Es la Biblia, la palabra de Dios. Con ese libro tenemos que levantarnos, tenemos que acostarnos, tenemos que comer, despertar, ¿eh? Como si fueran locos, fanáticos. Te digo a veces para exagerar, fanáticos. La Biblia, tenemos que amar nuestra Biblia. Ese que tenemos nuestra Biblia ahí, tiene que estar todo subrayada, con título escrito, ¿eh? De cosas que hemos encontrado, o con un cuaderno quizás al costado, o hojas metido ahí, que hemos anotado con fechas, ¿sí? Tenemos que gastar esa Biblia, tenemos que conocer en profundidad. Primero eso, ¿sí? Y aprender todo lo que se pueda al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Yo me acuerdo un tiempo, Iván, aparte de que leía, tenía en su celular una aplicación donde le bajaba las introducciones general de los libros, por ejemplo, el libro de Mateo, de Marco, Lucas, y entonces ahí, más o menos en pocos minutos, no sé si eran 10 minutos o menos, que le explicaba, le resumía todo ese libro de la Biblia, ¿sí? Es decir, quién lo escribió, cuándo lo escribió, en qué época, qué tiempo, que acá, las cosas, los temas más importantes, las conclusiones, todo un panorama general de todo el libro para un conocimiento mayor de cada, por ejemplo, esas cosas. Muy útil, muy necesario, ¿no? Aparte de leer, meditar. Conseguir los buenos comentarios bíblicos, ¿sí? La segunda cosa que debe hacer un obrero aprobado para que no se avergüence, ¿sí? Debe aprender a tener una buena interpretación, ¿sí? Para no desviar, ¿sí? Ustedes van a luego estudiar, creo que después del segundo año, en algún momento van a estudiar una materia que se llama hermenéutica, ¿sí? Y la materia de hermenéutica justamente enseña la interpretación de la Biblia, ¿sí? Van a conocer las famosas reglas de interpretación. Por ejemplo, una regla famosa de interpretación, muy sencilla, le voy a decir alguna sencilla, que decía por el famoso Martín Lutero, que decía que un texto oscuro se debe interpretar con otro texto que habla del mismo asunto que sea más claro, ¿sí?
Entonces le decía, la Biblia interpreta a la Biblia. Qué interesante. Y otra interpretación importante es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Siempre para dar una buena interpretación y dar mayor profundidad a un versículo por el cual queremos enseñar o predicar o entender mejor, siempre hay que respetar el texto superior, el texto inferior y todo su contexto. Es decir, ¿de qué habla el asunto? ¿De qué está hablando? No hacerle decir lo que la Biblia no está diciendo. De esa forma sencilla, parece simple. Eh, yo escucho muchos que predican y toman un texto, lo leen y después hablan de otra cosa. Eh, no hablan por ahí de herejías, lo digo yo, para hablar de lo que están hablando hubieran elegido otro texto, porque ese texto que eligió no está hablando de lo que él está predicando. Entonces eso es no respetar el texto con su contexto. Y así sutilmente muchas veces comienzan las desviaciones. Lo que le pasó acá eh, a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, ¿sí? Estaban en la verdad, pero de a poco ¿por qué? Porque no se sometieron, no se sujetaron, no respetaron, ¿sí? Lo establecido por Dios, que es su palabra. Debemos tener muy buenas bases. Siempre hay que ver cuáles son nuestras bases, la estructura bíblica, palabra de Dios. La Biblia, o sea, siempre digo yo, es un libro que tenemos que conocer, que tenemos que devorar. Bien, 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 bien. Muy bien. Eh, entonces, de estas leves recomendaciones que nos ayudan del apóstol San Pablo al joven pastor Timoteo, nos viene bien para que de lo que vamos a hablar de las religiones, las sectas, para que siempre tengamos cuidado y seamos sanos en cuanto a las enseñanzas, a las escrituras, nos toca compartir, ¿sí? Seamos profundos, inspirados por el Espíritu Santo y a la vez sanos, ¿eh? Porque hay algunas personas que a veces no son sanos en lo que ellos hablan, ¿sí? Están heridos y están siempre usando la Biblia para golpear a otros. No, no, no. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Ya se ha agregado entonces ahora nuestro hermano Javier Trujillo, Javier Feliciano Trujillo. Buenas noches, hermano. ¿Está listo para la exposición? Parece que se quedó tildado ahí, ¿no? Creo que su internet. Como dice el pastor Timoteo, los de Piura no tienen buen internet. Parece que los de Lima tampoco. El hermano es de Lima o de Trujillo, de Lima creo que. Lo de Lima, lo de Piura no es buen internet, tampoco lo del. Bien, hermano Javier Trujillo. No, está Su su micrófono apagado, hermano. Sí, su micrófono resumen. apagado. Gracias, gracias. Le estaba Sí. pidiendo un favor si pudiera concederme la otra fecha, porque lo traigo en resumen, pero esta semana no he podido armarlo y quisiera que me conceda una fecha más. Eh, no puedo conocer, hermano, porque usted eso me lo tiene que pedir con anticipación. Entonces ya uno armamos. Lo que usted tenga, comparta, ¿sí? Ya, perfecto. Así que eso es más va a ser más valioso a que no lo comparta porque por eso se habló con anticipación. Ahora si usted me dice, bueno, unos días antes, ahí está, me escribe, me dice, mire, pastor, se cruzó el enemigo en mi camino. Bueno.
Entonces ya. Así que hermano Trujillo, comparta ahí lo que ese resumen que tiene, que decir que sí trabajó en eso. Eso es lo importante, que usted trabajó en lo que... Y eso es. Bien, Muy bien. Comenzamos entonces. correcto. Primero vamos a... Bueno, después tomamos lista, por ahí si alguno más se va agregando, porque hoy, la vez pasada faltó uno, hoy faltan dos, creo. ¿Cómo estamos todavía? Uno, dos, tres, cuatro. No, falta uno. No, no, sí faltan dos, ¿no? Dos. Bien, comienza, hermano Javier. Correcto. Bien, pastor. Lo que, buenas noches, hermanos, con los que estamos en el Zoom. Me tocó exponer sobre sectas y, bien, vamos a definir primeramente lo que es el término de sectas, o qué es sectas, o qué conocemos por sectas. Podemos decir, ¿no? ¿Qué es una secta? Podemos definir como el liderazgo con características autoridad hacia sus seguidores, lo cual significa que la decisión es únicamente del líder de del mismo grupo de sectas o sectario, podemos llamarlo. Podemos también ver algunas de sus características de las sectas que hoy podemos verlo. Poseen algunas particularidades o características que vamos a enumerar, que quisiera mostrarle una de ellas. Eh, Conozcamos algunas de ellas. Entonces, primeramente podemos decir que tienen una vida en comunidad, no comúnmente siempre, ¿ah? Pero hacen una vida de comunidad. Segundo, podemos decir también que poseen no muchos integrantes, siempre empiezan con un grupo familiar pequeño o de mediana constitución, podemos decirle de esa forma. Un tercer punto también podemos ver que el tiempo de creación de la misma en cuanto a la fecha cronológica es reciente, porque así aparecen las sectas en cuanto a los nuevos movimientos religiosos, ¿no? Como los presbiterianos, la Iglesia Bautista, que muchos antes más, o grandes grupos religiosos que existen en este momento. No es muy reconocida socialmente, podemos decirlo también, una de las características. Otro punto también que podemos verlo en un grupo de secta o sectario, tienden a no tener registro en relación a los que controlan los cultos del Estado. Eh, Prácticamente no tienen registro, ¿no? No están registrados como grupo evangélico o no tienen participación. En este caso podemos decir como nosotros como peruanos en la CONEP o la Acción de Iglesias o la confraternidad de pastores que hay en cada región, en cada localidad, no eh, tienen a no tener relación con el grupo evangélico. Otro punto también podemos decirle, posee un rechazo en cuanto a las instituciones, a otras religiones, y no se adaptan a la sociedad. Es una característica que estoy poniendo. En caso de rechazan, como los testigos de Jehová, las vacunas, las operaciones, la transfusión de sangre, algunas comidas, optan por eh, vestimentas, como en caso de los israelitas del nuevo pacto, optan en sus costumbres, ¿no?
de transculturalizarse. Entonces, esas son algunas de las características que he podido resumir, pero vamos a ver un poco más los nuevos movimientos religiosos. Nuevos movimientos religiosos son congregaciones de grupos espirituales. Dentro de ello también he podido poner lo que son de tendencias filosóficas o religiosas que han nacido en los últimos tiempos y tienen un lugar dentro de la cultura religiosa. Vamos a ver algunas de sus definiciones. No existen criterios que describan a las sectas y nuevos movimientos religiosos. Este término requiere que el grupo sea de naturaleza reciente y que la diferencia de los grupos de religiones que existen. Algunos estudios que enfocan de manera más limitada a lo que es considerado diferente de religiones existentes, lo que existen ahora. Para estos estudios, la diferencia se trata de una fe que puede ser considerada componente de una religión que ya existe. Se compara en torno al rechazo de la otra religión, porque no comparten el mismo credo o ideología, y se declara independientemente de las religiones existentes. Como ya lo acabo de decir, optan por copiar parte de las religiones ya existentes. Asimismo, otros estudios que se han hecho definen su expansión y comprobación de las diferentes religiones existentes, tomando en consideración los nuevos movimientos religiosos enmarcados dentro de su contexto cultural, de tradiciones, se inician en sitios nuevos y forman, y en forma modificada, podemos decir, optan costumbres. Acabo de nombrar a los grupos de los israelitas del Nuevo Pacto. Las sectas nuevas o nuevos movimientos religiosos tienden variación en cuanto a las autoridades y su liderazgo. Conceptos de individualismos, familias, géneros, enseñanzas religiosas, estructuras de organizaciones, etcétera, etcétera, varían en todo eso. Según un estudio que se realizó el 2006 por la Dirección Ejecutora de la Institución de las Religiones allá en Estados Unidos, es de la Universidad de California, comentaban a un diario de Estados Unidos, el New York, dice que en Estados Unidos se inician de 40 a 45 nuevos movimientos religiosos cada año. Cada año. Entonces, este es una, un estudio que hizo la Universidad de California, pero es para asombrarse porque, imagínate, del 2006 para ahora nuestra actualidad, es la razón por que las sectas siguen en avance. Las denominaciones cristianas que forman parte común del cristianismo, principalmente, no son consideradas como nuevos movimientos religiosos. Aquí hace una diferencia la Universidad de California, porque a los nuevos grupos que aparecen lo denominan y están dentro del grupo de sectas, pero los grupos que practican el cristianismo principalmente no son no son consideradas como nuevos movimientos religiosos. Sin embargo, las diferentes religiones, como los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia ciencia cristiana, adventista, los cuáqueros, sí son estudiados como nuevos movimientos religiosos y están dentro del grupo de sectas. La iglesia católica, la ortodoxa, así como las iglesias evangélicas,
consideran a estas agrupaciones como sectas. Por ahí es ahí donde eh, se le denomina grupo sectario o sectas, ya que no contemplan o no comparten las mismas ideologías, no compartimos la misma ideología de lo que consideran es la ortodoxia cristiana. Los testigos de Jehová, voy a abocarme en hablar una de ellas y es sobre los testigos de Jehová. Es asombroso ver su forma de entender la palabra, su hermenéutica, es para poder verlo. Mira, y solamente he cogido aquí dos términos. Ellos dicen que son testigos mucho antes que los católicos, basándose, tomando como persona a Abel, y toman el texto de Hebreos 1:4. Y estaba revisando Hebreos 1:4, perdón, 11:4, perdón. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Y en una Biblia dice testigo. Y en unas versiones dice testigos. Entonces, ellos afirman que Abel fue, creó a los testigos de Jehová. Entonces, una cosa es que Abel fue justo y fue justo delante de Dios. Y otra cosa es que pertenece a la organización de los testigos de Jehová. Históricamente, la organización de los testigos de Jehová empezó en el año 1870-74 con Charles Taze Russell. Y hasta 1931 le conocían como los estudiantes de Biblia, o los ruselianos, o los ruselistas. Y dicen que Abel perteneció a esta organización de los testigos de Jehová, quien fundó esta organización. El testigo de Jehová nos va a decir, ¿no? O algunos ya le habrán dicho que fue el mismo Jehová que personalmente que fundó su organización cuando empezó el mundo. Bueno, la pregunta, ¿no? A los testigos, podemos decirle de que eh, además si Abel fue asesinado, ¿quién quedó al frente de esa organización de los testigos de Jehová? No puede ser Caín, pues, ¿no? Entonces, Claro. otra afirmación más que los testigos de Jehová hacen es que antes de Jesucristo, dice, ya existían los testigos de Jehová. Esto basándose en el libro de Isaías, Isaías 43:10, ¿no? Si podemos un poquito revisarlo para, para tomar Isaías 43:10, dice de esta manera. Dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este es otro pasaje que los testigos de Jehová toman, ¿no? Aquí ¿a quiénes se refiere en esto cuando dice mis testigos? Entonces, hermenéuticamente, ¿no? Los testigos de Jehová están fuera de contexto. ¿A quiénes se está refiriendo acá en Isaías, el capítulo 43, cuando habla, y ustedes son mis testigos? Esto se está refiriendo a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel, como testigo de Jehová, ¿no? Como testigos de Dios. Entonces, en la palabra de Dios no encontramos, ¿no? Que Isaías esté hablando de los testigos de Jehová, pero ellos toman todo ello para poder
aferrarse, ¿no? Y otra cosa más, las reuniones que ellos tienen lo llaman en el Salón del Reino. ¿Y qué podemos más decir? Su expansión misológica, podemos decirlo, ¿ya? Eh, empieza, empieza a surgir en el siglo pasado, a gran escala, desde Estados Unidos para todas las ciudades. Esto es con referente a los testigos de Jehová, pastor, que he podido desarrollar con Está respecto a las bien, sectas. está bien, está bien. Eh, ahí ya terminó su exposición, hermano. Sí, gracias. Ah, bien, bien. No sé si hay algunas preguntas que quieran hacerle con respecto a lo que el hermano expuso, algunas cositas que quieran preguntar ahí, algún hermano para compartir un poco interesante, porque ya después nos vamos a ver específicamente sobre el tema de las sectas, como él estuvo ahí averiguando unas cosas, de repente se puede ampliar. No sé, Sol ahí, Zulín, Julio Cristóbal, Adrián, si ya llegó. Querían preguntar algunas cosas o comentar alguna cosa en cuanto a lo que compartió. Primero en forma general sobre las sectas, los grupos religiosos. Luego él tomó una de ellas, que es la de los testigos de Jehová, eh, con quienes siempre andamos por ahí cerca, ¿no? Los vemos, hay testigos de Jehová por todos lados, ¿sí? Hoy ellos han crecido bastante. ¿Alguna pregunta? Sí, eh, hermano Javier, usted habló Hola, sobre, buenas. sobre los testigos de Jehová, ¿cierto? Hay una incertidumbre, no sé si usted pudo averiguar eh, sobre qué es lo que ellos creen después de la muerte, en qué se basan, ¿no? Porque yo sé que sus textos están modificados, cambiados. Sí, no he tenido la oportunidad de hablar con los testigos de Jehová, pero sí eh, he podido tener conversaciones con otras personas que se han tenido y me han preguntado de que por qué ellos esperan que aquí se va a suscitar todo, ¿ya? Y para ellos no tienen por entendido lo que Pedro dice, ¿no? Cielo nuevo, tierra nueva. Ellos dicen que aquí va a ser transformado, aquí en este mundo va a ser transformado, y por tanto ellos rechazan lo que Pedro dice, ¿no? Cielo nuevo, la nueva Jerusalén. Entonces todo para ellos no aceptan esta, eh, esta doctrina, ¿no? De que los cielos y la tierra pasarán y nosotros estaremos en la nueva Jerusalén. Sí. Ellos también, Zulí, ¿no? Ya que el hermano mencionó eso. eh, Ellos también hablan de que cuando no creen, por ejemplo, en el infierno, como nosotros creemos, y cuando la Biblia menciona, por ejemplo, el rico y Lázaro, entonces ellos intentan decir que eso es una parábola, no es una historia, ningún relato, es una ilustración que Jesús tomó, dicen, pero ellos no aceptan porque ellos explican cómo un Dios tan amoroso va a enviar a las personas al infierno. Entonces, con ese argumento, eh, ellos niegan esa verdad bíblica que nosotros aceptamos, y aún los católicos aceptan eh, esa doctrina de que sí hay infierno, sí hay cielo. Eh, bueno, los católicos le agregan purgatorio, nosotros no creemos en el purgatorio, ¿no? Entonces ellos dicen que las personas sí mueren y desaparecen, ¿sí? Y que en el día postrero solamente van a resucitar los elegidos, ¿sí? Que hay un grupo de privilegiados para ellos, según los 144.000, solamente ellos van a resucitar.
y los demás van a desaparecer. Creo que hoy han ampliado el número, como son muchos, entonces ellos dicen ya no son más de 144.000. Entonces ellos, por ejemplo, tienen esa, por ejemplo, como mencionaba Isolino, que ellos tienen la táctica de tomar de la Biblia y cambiar y modificar con mucha astucia, que si uno no está atento, ellos le pueden mover a alguno. Por ejemplo, ¿vieron cuando Jesús estaba en la cruz y estaban los dos crucificados con él? ¿Sí? Entonces uno de ellos se arrepiente, ¿cierto? Entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le responde Jesús? ¿Eh? Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, este texto también lo tienen ellos en la Biblia. Entonces, ¿ellos qué hacen con este texto? Porque esto le destruye la doctrina de ellos. ¿Sí? Como nosotros creemos que hoy morimos, nos despertamos con Cristo en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ellos le han hecho esto, le han cambiado. Dicen, Jesús les dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Dice, no, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y ya con eso él le cambió toda la idea, ¿no? Dice, sí va a estar, pero algún día, cuando resucite, se dan cuenta. Fíjense con qué astucia cambia ahí, ¿no? La palabra dice, de cierto yo te digo que hoy estarás con el paraíso. Y ellos dicen, no, de cierto yo te digo hoy. Ellos le cambian la coma ahí. Sí, Un profesor nos explicó cuando le dice, de cierto te digo, y hay una coma, hoy estarás claro, conmigo. Y si le pone la coma después del hoy, después te digo hoy, estarás. claro. Se complicó ahí, sí. Y hay varios textos, así como, por ejemplo, el verbo se hizo carne, por ejemplo, dice, y él era Dios, y ellos agregan ahí, era un Dios, por minúscula. Bueno, y cosas así. Eh, Eh, Pastor, buenas sí, noches. buenas Buenas noches, noches. hermano. Disculpen por el horario tarde que he ingresado. Por el motivo de trabajo no pude escuchar completamente eh, la enseñanza de nuestro hermano Javier, pero sé que ha estado muy interesante. Lo último que pude escuchar sí me ha agradado bastante. Sí, he estado tratando acerca de la secta. Lo que sí más bien, yo quisiera, bueno, aparte de acotar el tema de los testigos de Jehová, de la secta que se está tocando, de repente, en forma general, poder observar, ¿no? Siempre se toma a las sectas y su trabajo en una actitud de repente no negativa, pero sí de repente comparando, ¿no? Comparándola con lo que hacemos nosotros y de alguna manera llevándole a la escritura, considerando que no están de acuerdo, ¿no? Pero sí hemos podido ver algo. Yo he podido observar, sobre todo con el tema de la enseñanza de los testigos de Jehová. Yo he tenido desde antes, desde joven, compañeros en el colegio, en el instituto, ahora también en el trabajo, e incluso hasta vecinos, ¿no? Que se consideran católicos ellos, ¿no? De repente se consideran católicos porque le hablamos del evangelio y ellos dicen, no, no, bueno, yo sí soy católico. Pero cuando se le comenzamos a hablar sobre sobre algunas enseñanzas o sobre algunos temas doctrinales, ellos explican su concepto bíblico conforme al concepto de los testigos de Jehová. Tengo amigos así, por ejemplo, cuando se refieren con respecto a lo del día sábado, con respecto justamente a lo que ha dicho usted, ¿no? A la sangre o algunos temas que los testigos de Jehová comentan, ¿no? Y
Y a veces yo me pregunto por qué eso, porque si bien ahora han cambiado ellos el método, pero antes tenían un método muy constante, que era el de tocar las puertas, hablar, entregar a la atalaya, o sea, y presentar, ¿no? De una manera sus enseñanzas, sea equivocada o no, pero la presentaban. Y entonces eso ha hecho que al margen de que si las personas o los vecinos congreguen o no congreguen en ese lugar, ellos no conocen la escritura, no van a la parroquia, pero de alguna manera se les queda algo, ¿no? Siempre en su casa tienen una atalaya, tienen un despertar. Y yo, por ejemplo, cuando era niño, no éramos inconversos todavía, mi padre conservaba unos libros de los testigos de Jehová, que a veces lo usábamos siempre como para ir al colegio, los dibujos, ¿no? Algunas tareas para realizar, y entonces ahí estaban las figuritas, los dibujos de todo eso, y de alguna manera ellos saben que poco a poco esas lecturas van calando en el pensamiento de las personas, y las personas de una u otra manera van considerando que esa es la verdad, van considerando que ese es el mensaje del Señor, ¿no? Entonces, que quería acotar eso, ¿no? Sobre el tema de lo que son las sectas, ¿no? De repente ellos, teniendo una enseñanza equivocada, sin embargo, tienen un sistema de enseñanza un poco más ofensivo, ¿no? Que el de, o de, o de predicación de lo que ellos enseñan, un poco más ofensivo del que nosotros tenemos. Por eso, de repente, es que ha crecido tanto esta secta, ¿no? Digamos, en sus ideas, ¿no? Aunque hay gente que no son testigos de Jehová, pero que mantienen esos pensamientos con respecto a la sangre, por ejemplo, con respecto a las operaciones y cosas así, ¿no? Definitivamente hablar sobre el testigo de Jehová es hablar, hay mucho material por aprender y a la luz del evangelio, a la palabra de Dios sabemos que es incorrecto, ¿no? Desde sus inicios nada más, desde sus fundadores que se abocaron en querer anunciar, profetizar, y en esos tiempos estaba la desesperación, ¿no? Por el tiempo de cuando viene Cristo, y entonces por ahí toda esa corriente, ese deseo de querer saber cuándo viene Cristo que comienza, ¿no? Con William Miller, por ejemplo, ¿no? Y que calza también en Charles Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, ¿no? Y que sabemos que él era de familia presbiteriana, ¿no? Después los adventistas lo llevan a su agrupación y por último él termina fundando, ¿no? La agrupación de lo que en esos tiempos no se llamaban todavía como los testigos de Jehová, ¿no? Pero yo lo que quería en todo caso solamente era eso, ¿no? Si de repente en ese tema, en este periodo que vamos a tener nosotros de enseñanza acerca de sectas, rescatar algunas cosas que de repente pueden ser de repente para nosotros como una enseñanza también nos costó. Eso es lo que Eh, quería decir. Pastor, quería comentar un Sí, poco, sí, sí, sí. haciendo un recuento de lo que conozco la palabra del Señor ya hace buenos años. No vengo de familia cristiana, yo soy el primero en mi familia. Conozco el Evangelio en la ciudad de Tingo María, en el Sí, Valle de sí. Monzón. Ah, Pero ya. a todo eso, el crecimiento de los testigos ha menguado. Más Sí. ahora es, más ahora es las nuevas corrientes que han salido de la misma iglesia cristiana, como la Ajá. teología de la prosperidad, como, ¿cómo se llama? Solo Cristo, como Dios es amor. Es la apostasía que en este siglo XXI vamos a decir, está teniendo un copamiento. No, Ya sí, sí. de la misma iglesia han salido todo ello. Porque Sí, los testigos de Jehová sí han tenido su crecimiento. En el siglo pasado han crecido, pero hoy eh, ya las mismas grupos evangélicos han cerrado puerta a ello, no le permiten acceso, incluso a un izamiento. Por ejemplo, estamos aniversario de Guanu con nosotros ahorita.
Y Sí, ellos no acuden al izamiento del pabellón nacional. claro, Entonces, ellos, prácticamente las autoridades, como este grupo que habla de Cristo y todo, no acude a un izamiento. Entonces, claro, la sociedad mismo se ha encargado ya de verlo. Va a una clínica, hay ciertas cositas, requerimientos que piden ellos, y un accidente de moto, el SOAT no puede cubrirlo rápidamente porque es testigo de Jehová. claro. Todas esas cosas hoy, en este tiempo, ha hecho que el crecimiento mengüe de los testigos de Sí, Jehová. ha menguado, sí, Pero la otra cosa, pastor, es que no podemos negarlo, que de la misma iglesia han salido corrientes sí. que están atacando el crecimiento del cristianismo, de la palabra de Dios. Sí, bien, bien, hermanos, lo que compartía también, hermano Julio. Sin duda él mencionaba que se puede tomar algo bueno, decir eso de meter literatura, ¿no? Y de ir, confrontar, golpear las puertas. Eso siempre ha sido un desafío para todos, porque en eso ellos son muy buenos. Y también es verdad que hoy en ese sentido ha menguado, pero ¿cuál es la causa? Que la iglesia evangélica ha crecido mucho, ¿sí? Junto con el crecimiento, también ha habido estas desviaciones, como mencionaba, porque todo esto surgió dentro de la iglesia evangélica. Especialmente acá en Latinoamérica se ha habido como un despertar de la evangelización, un crecimiento, algunos llaman como avivamiento en algunos lugares, de que grupos que éramos un grupo muy, muy minoritario y también considerado como secta hace años atrás. Hoy día no se considera secta porque en las encuestas que se ha hecho últimamente se han dado cuenta, se han alarmado de ver cómo ha crecido la iglesia evangélica en el Perú, por ejemplo, ¿no? Creo que dicen que un 25% o más del 25% de evangélicos, eso es mucho, mucho, mucho. En su mayoría, los que han manifestado un crecimiento muy grande son iglesias pentecostales, ¿sí? No son bautistas, menos presbiterianas, ¿no? La mayoría son de iglesias movimientos pentecostales, carismáticos. Eh, y entonces, este crecimiento, por un lado, que ha sido bueno, que se ha evangelizado, se ha hecho, pero hay otras cosas que trae consigo el crecimiento, ¿verdad? No siempre se logra atender todo, ¿sí? Y surgen, por supuesto, desviaciones, grupos que llevan al extremo, ¿no? Ya sabemos, no tenemos tiempo, pero el tema de los dones del Espíritu Santo, creemos, por supuesto, en los dones del Espíritu Santo. Nuestra dominación cree que los dones son actuales del Espíritu Santo, pero hay grupos, denominaciones que han comenzado muy bien, pero cuando ya se han desarrollado, ya han crecido mucho, como pasa con algunos grupos de música cristiana, ¿no? Que ellos han comenzado muy bien, muy lindo lo que ellos, pero con el tiempo, cuando se hacen famosos, ahí viene el problema, ¿no? Cuando se codean con la fama, con el dinero, y acá, y la gira, y los recitales, esos grupos cristianos ya no parecen grupos cristianos, ¿no? Y con el tiempo vemos las consecuencias. Pasa con las denominaciones, grupos también de iglesias que han crecido mucho y luego se filtran sutilmente, eh, por ejemplo, ciertas cosas heréticas, ¿no? Y ellos no Pastor, tienen cuidado, sí. Sí, sí, quería añadir un poco con respecto. Hoy se hacen llamar salmistas, hoy sí, se hacen llamar profetas y profetizas. El sí, profeta tal, la profetisa tal. Entonces, sí, eso ha salido de nuestra propia, muchas veces, casa. sí, Y, y justamente eso es lo que hoy las redes bombardean. Yo admiraba en cierto punto al señor Cash Luna, pero cuando trajo unas barbaridades, no dije, ya no sí, solito.
solito se delató, solito se mostró, y así muchos de esos, como en la familia Maldonado, mira, ve, Sí, todo ello han hecho nada más que descubrir lo que traen por dentro, pues. sí. Yo pienso que acá se da lo que mencionaba Julio, ¿no? Si uno puede tomar algo bueno de los testigos, ¿cuánto más de estos grupos que todavía son considerados evangélicos, ¿no? A pesar de eh, algunas cosas que se han desviado, pero se puede tomar siempre lo bueno. Y justo yo iba a mencionar esto para concluir sobre el tema de la secta. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros aprender de todo esto también? Eh, de, por ejemplo, la, la iglesia evangélica, nosotros los cristianos, no tener, muchas veces tenemos actitudes, eso yo le llamo, actitudes eh, de sectas, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes sectaristas que podemos detectar y debemos cuidar de nosotros? ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas, las sectas se creen dueños de la verdad, ¿sí? Ellos tienen toda la razón. Ese es un error. Ahora, nosotros decimos, no, eh, no somos dueños de la verdad, no somos mejores, pero decimos, por lo menos somos mejores que ellos. Y ahí estamos cometiendo un error. ¿Se acuerdan cuando Jesús, esa historia, cuando los discípulos vienen a Jesús, Señor, le dice, hemos visto a este grupo que echan demonios en tu nombre, pero como no nos siguen a nosotros, se los prohibimos. Interesante eso. ¿Y qué le Ujú. respondió Jesús? Ah, Déjalos. dice, Si no déjalos. es por mí. Dice, déjalos, porque ellos no están en contra, están con nosotros. Así no nos siguen a nosotros. Pero qué interesante eso. Eso realmente rompe muchísimo argumento, porque lo que yo digo es, seamos sanos en la doctrina, seamos cuidadosos, seamos respetuosos. Tenemos nuestra organización, nuestra denominación, nuestra iglesia local a la cual pertenecemos y trabajamos. Pero no significa que seamos nosotros mejores que ellos, ¿no? Y si decimos que no somos mejores, entonces que podemos aprender de ellos, de otras denominaciones, de otros hermanos que están creciendo. Y si vemos algunos errores, como mencionaba, es para que tengamos cuidado, ¿eh? Porque también nosotros, por eso Pablo dice, cuando tú corrijas a un hermano que cayó en pecado, tiene problemas, dice, cuando tú lo hagas, considérate tú a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, tú también caigas, como diciendo, tú también eres como él, de carne y hueso, ¿sí? Por eso digo, cuando los grupos comenzamos a crecer y comenzamos a desarrollar y enfrentamos otro tipo de tendencias, es como el tema famoso del dinero, ¿no? Fácil criticamos a la gente y dice, mira lo que hacen, lo que va. Y uno dice, si tú tuvieras esa cantidad de dinero, ¿cuál sería tu conducta también, no? Dice, no, yo no sería así. Bueno, me gustaría ver, cuando lo tengas, a ver qué, a ver cómo te conduce. A ver si tú tienes esa misma fama, ¿eh? Y a ver si te puedes mantener, porque no es fácil, hermano, ¿eh? El apóstol Pablo dice en Filipenses, yo aprendí, dice, a vivir, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Para todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tremendo, es impresionante. Porque muchos cristianos, a veces al pasar luchas, aprendimos a vivir en la escasez. Aprendimos a orar, aprendimos a ayunar, a ser fieles, a guardar la santidad. Claro, porque al no tener muchos recursos, estamos ahí ajustados y eso nos ayudó, nos hizo bien, crecimos, aprendimos. Pero, ¿qué pasa cuando de repente comenzamos a prosperar? Ah, ese es el tema. Es como Israel del desierto, ¿no? Todo el libro de Deuteronomio es el consejo, ¿eh? Y esta ley, cuando entres a la tierra prometida, que vas a entrar
no sea que te olvides, no sea que comas, te sacies, te sientes debajo de tu enramada y te olvides de mí, vaya tras otro. Dios le encargó tantas veces que al final igual han caído en ese error, ¿sí? Es una tendencia humana, por eso tenemos que aprender. Eh, no es que las personas que cayeron de vida dicen, ay, estamos felices, ellos no se dan cuenta, ellos piensan que están en lo correcto. ¿Eh? Entonces, necesitamos siempre, por más que tengamos cierto lugar, grado de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, tener siempre personas que nos aconsejan, que nos hablan, que nos direccionan, porque no es que yo solo en forma privada voy a interpretar la palabra, y según lo que a mí me parece tampoco, ¿no? Siempre nos exponemos al cuerpo. El apóstol Pablo dice, ¿no? Si hubiera entre vosotros algún profeta, no con el don, entonces decía en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces dice que lo diga públicamente, que hable, ¿sí? Y que lo demás la iglesia juzgue. Interesante. Juzgue. Tome lo bueno y deseche lo malo, ¿sí? Como que la iglesia tiene la función de si alguien expone una palabra de parte de Dios, que siente que Dios le está dando, ya sea que le llame profesión, que le llame enseñanza, le llame, el cuerpo es la que debe cuidar y permitir el sano crecimiento de los ministerios, de los dones, ¿eh? Que Dios ha dado al cuerpo. Es interesante, es la iglesia la que debe también cuidar, ayudar a que puedan crecer ministerios. Hay ministerios poderosos, tremendos, que están entre nuestros jóvenes, entre nuestros hermanos, pero tienen que desarrollarse, tienen que crecer. ¿Y quién le va a ayudar? Los hermanos mayores, el cuerpo, nosotros, permitiendo que se equivoquen, pero van a ir aprendiendo. Van a ir aprendiendo equivocándose. Pero mientras ellos se dejan guiar, discipular, van a ir aprendiendo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a... Bien, hermano Javier, muy buena su exposición. A pesar de que nos quiso exponer hoy, pero mira qué interesante, ¿no? Porque es un tema muy interesante lo que le tocó a él, ¿no? Entonces, para el próximo martes le toca al hermano Julio César Cristóbal. Hermano, usted tiene el tema de laicismo, ¿sí? Hoy justo vamos a hablar sobre eso. Así que la próxima lo va a completar, lo va a argumentar, lo va a ampliar. Eh, Cuando nosotros dimos esta clase, yo lo di a los que están ahora en tercer año, en el año 2021. Y me acuerdo que le tocó exponer sobre laicismo a don hermano Josué Gasteluc. Y él, imagínate, él ha sido ya, pues no, aparte que ya ha sido, él venía de la iglesia metodista y ha sido pastor, misionero, ha sido profesor de la universidad. Es tremendo. Y hermano, él expuso que nos dejó todo, quedamos muy lindo expuso, me acordaba, hace poco lo vi, le digo, nos acordamos de ti porque vimos ahí el tema que expuso, lo expuso muy bien. Eh, Así como le pasó de repente al hermano que se encontró con el tiempo pero hay que compartirlo, ¿sí? Ese día que tiene usted agendado no se posterga, ¿sí? No se posterga. Así como están, así como la venida del Señor, que Cristo viene, y así como estamos nos va a encontrar. Si estamos preparados, amén, entraremos, y si no estamos preparados, Jesucristo. Por eso dice, prepárense, porque el día y la hora nadie lo sabe. Podemos saber los tiempos, pero no sabemos el día y la hora. Tenemos que estar preparados. Así que, hermano Julio César, eh, en Argentina decíamos, no se posterga por lluvia. Pues allá siempre llovía, ¿no? Y había una actividad, y dice, ¿y si llueve? No se posterga por lluvia. No, acá no llueve, ¿no? Pero tampoco se posterga, hermano. Así que comparte. A ver, hermano, compartió muy bien, a pesar que no, según él
Dicho de investigar paso, ya más. empezó la lluvia aquí en Huánuco, pastor, ya empezó la lluvia. ¿Qué, está lloviendo? Ayer ha empezado la lluvia. Ah, Y ¿y por qué arrancó está la lloviendo lluvia. así poquito o regular está lloviendo? No, ya empezó su temporada ya. Ya Ah, arrancó con una mojada. Una pero digo, mojada. ¿ahí es normal la lluvia o afecta la cuando llueve, malogra todo? No, es una lluvia por estacionaria, una lluvia estacionaria. En tiempo de invierno entramos ya. Ah, es normal allá, digamos, que llueva en esta Normal, ya. época. Sí, Ah, sí. ya, ya. No, porque acá en Piura cuando llueve toda la gente se asusta porque acá no es normal la No es lluvia, normal. no está preparada la ciudad, Sí, nada, y entiendo, entiendo. como ya pasó se malogra todo, se destruye todo. Así que acá cuando dice lluvia estamos todos. A mí, bueno, a mí me gusta la lluvia porque yo nací en Paraguay, viví en Argentina donde allá llueve constantemente y llueve diluvios. Y a mí me encanta decir la lluvia, el trueno, relámpago, es algo, para mí es algo normal. En cambio, acá cuando eh, comenzó a llover este año y empezó a haber truenos y relámpagos, la gente decía, viene el fin del mundo, ¿no? Estaban asustadísimos. Y la verdad yo los entiendo porque se malogra todo, Sí, todo pues. se encarece, se escasea las cosas. Es un tema. Bien, así que, bueno, así que la lluvia es tranquila ya bueno, pues, bien, bien hermano Javier. Vamos entonces a ir con la clase que tenemos hoy. Vamos a ver cómo. Bien, bien, bien. A ver, para ampliar más. No, ¿dónde era que se ampliaba por acá? Ahí abajo, Ahí, ¿esa? no, al costado, es que parece un libro. Ah, ya, ya. Lo sospeché, lo sospeché. Bueno, ¿qué le iba a decir? La lista, que se me escapa la lista. Bien, vamos a la lista rápidamente, así que acá no somos pocos, así que en la otra clase tardamos un buen tiempo tomando lista. Bueno, hermano Javier Feliciano, ahí está presente, el expositor del día de hoy. Julio César Cristóbal, ahí está Presente, también, ahí está también. La hermana Noemí Soria tampoco vino hoy. ¿Alguien sabe de ella si va a seguir, no va a seguir? ¿Alguien la conoce? ¿No la conocen? Ella dice de Casa del Alfarero. Es también de Huánuco, ¿no? Sí, de Huánuco, pastor, de Huánuco es. Ah, ya, ya. ¿No la conoce allá, hermano Javier? Sí, voy a tener que preguntarle al pastor Medina para ver si va a continuar, al menos le haré Ah, sí. recordar. Sí, háganos ese favor, pregúntele, a ver, porque de repente está pasando alguna dificultad, entonces oramos por ella. Es una lástima que alguien deje, ¿no? Sería bueno que todos podamos continuar con paciencia. Gabriela Zulín, ¿cómo dijo? Creo que respondió en chino, ¿no? En guaraní. Sí. Bueno, ella ya no es china, ella ya es descendiente, es peruana. Eh, Sol Micaela Melgarejo, ahí me responde en guaraní. Presente. El hermano Adrián, que estaba por ahí, dice que estaba en viaje, llegando. Llegó a su casa ya todavía no, hermano Adrián. Anda en eso, anda en eso.
Dicen en Paraguay una expresión, en cualquier oportunidad. Significa que no sabe cuándo va. Cuando ellos te dicen cualquier oportunidad, no sabe qué va a pasar. Bien, hoy el tema es tipos de religiones. El laicismo religioso no es que sea un tipo de religión, pero luego vamos a ver los otros puntos, los tipos de religiones, que vamos a ver que son, eh, que se dan por los conceptos teológicos, eh, también por su origen, ¿sí? Pero acá el laicismo es algo que es interesante que pudiéramos verlo antes de ver los tipos de religiones. Bien, ahí está. Muy bien. Creo que se fue muy arriba la... Cuando cambiamos. Estado, iglesia. Eh, Sencillamente el laicismo lo que busca, lo que pretende, y parece mentira, pero en estos tiempos que vivimos en muchos países todavía es un motivo de mucho trabajo, arduo trabajo para los que están, los que quieren, por así decirlo, separar el estado de la iglesia. Porque, ¿cuál es uno de los daños principales que causan cuando el Estado tiene su propia religión? ¿Sí? ¿Cuál es uno de los grandes problemas que esto ocasiona y que se ha visto que sucede en la historia? Así la religión sea correcta, sea sana, sea muy buena, eh, pero cuando se casa con el Estado, con la política, con el poder, eso luego le va a traer muchísimos problemas, muchísimos problemas. Uno de ellos es la persecución a los grupos que no creen lo mismo, ¿sí? Y los países hoy, hay países perseguidos. Nosotros llevamos no digo un curso, es como si fuera un discipulado. Se llama La Voz de los Mártires. ¿Han escuchado sobre La Voz de los Mártires? Acá en Perú están, dicen, casi en todas las regiones. Esto, bueno, llegó a la fraternidad de pastores y nos compartió. Me pareció tan interesante, yo lo compartí con un grupo en la congregación, en el devocional, hemos compartido. Bueno, esto hablan de que hay, yo no sabía, ¿no? Hay más de 30 países donde los cristianos son perseguidos, ¿sí? Perseguidos. Y de distintas maneras. Ahora, algunos lugares, los países son perseguidos, ¿por qué? Porque desde el Estado mismo hay leyes, las leyes del Estado, por ejemplo, los musulmanes, grupos de musulmanes, prohíben la predicación prohíben otra religión, ¿sí? Entonces, cuando alguien pretende entrar con el evangelio, ellos lo prohíben, lo persiguen, amenazan, hasta de cárcel de muerte, ¿sí? Entonces dice que hay personas que van misioneros y ellos van y trafican Biblia a esos países. Y así hay un misionero de Argentina, una persona, bueno, que se ha hecho conocida, se llama Samuel Nimsi, creo. Olvido el apellido siempre. Él comenzó allá traficando Biblia y luego se conoció con una persona ahí en Turquía y que era pastora, aprendió el idioma, se casó con ella, han formado una iglesia, ¿no? Y interesante los testimonios que cuentan, un día quizás le vayamos a pasar un poco,
los testimonios que cuentan, tremendo. Ellos trabajan por las casas. No pueden tener un templo así que se reúnen, domingo aniversario, Santa Cena, no, no, ni por las redes. Entonces, ellos predican uno a uno. ¿Saben a qué le llaman ellos plantación de iglesias? ¿Eh? Cuando se convierte una persona, esa es una iglesia. Y esa iglesia está, porque alguien que se convierte ahí está bien convertida porque sabe que corre riesgo. Riesgo que su familia lo expulse de su casa, riesgo de que el Estado lo persiga, los vecinos lo persigan. Entonces, el que está aceptando a Jesús, el que confiesa a Cristo como su Señor, lo confiesa porque está arriesgando, está tomando su cruz. Sí, es el evangelio, pero completo, literal. Entonces es una persona comprometida. Entonces ellos luego ganan a otro y a otro, y así uno en forma escondida, por debajo. Y saben qué, hermanos, esto es impactante, a mí me impacta esto siempre, porque yo creo en el trabajo por las casas, de otra forma que estamos haciendo, y siempre yo creo en el tema de la iglesia en tu casa, que habla de la iglesia primitiva. Y dicen que en estos países es donde hay un mayor crecimiento en el mundo. Son los de más grande crecimiento. Imagínense que predican uno a uno, sin campaña, sin radio, sin televisión. De qué efectivo es, qué efectivo es esa forma de evangelizar. ¿eh? Una persona bien comprometida, bien entregada, ganando a otro, y el otro ganando a otro, en silencio, calladito, ¿eh? A escondida. Es impresionante, es impresionante. Bueno, entonces, ese es el tema de que por eso se trabaja con el laicismo, de lograr que el Estado tenga un gobierno laico, ¿sí? Separado de la religión, para que eso no cause. Imagínense, nosotros hablamos de los musulmanes, pero aún la Iglesia Católica, no conocemos la historia. Ellos provienen de la Iglesia primitiva, originalmente. Por eso ellos se jactan, somos la única iglesia verdadera, dicen ellos. Claro que se han desviado hace muchísimo tiempo, pero cuando la iglesia católica, la iglesia primitiva, eh, dejó de ser la iglesia perseguida y se casó con el Estado, entonces ahí vino el problema. El problema del papado, el problema de perseguir, ¿sí? A las otras religiones, el famoso tema de las indulgencias, la Santa Inquisición y demás, y demás. Pero es importante comprender bien esto del laicismo. Bien. Ahí no se ve bien pero bueno, ahí les voy a leer de acá para completar. Laicismo religioso. A partir del siglo XVIII, ahí está, con la irrupción del humanismo y el movimiento de los ilustrados en Europa, se intenta separar la doctrina del Estado de la doctrina religiosa. Eso es básicamente laicismo. Separación del Estado y la Iglesia. ¿Sí? Iglesia y Estado. Como está ahí en la ilustración, la Iglesia por acá, el Estado por allá. Actualmente, estas ideas de separación de poderes políticos y religiosos todavía no ha concluido, por supuesto. En buena parte del planeta apenas ha empezado. En los países occidentales, aunque la laicidad del Estado todavía, la religión puede actuar en una enorme influencia en su ley. Es decir, acá vamos a ir viendo algunos ejemplos, como dice, bueno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Polonia o Italia. Estos países, por supuesto, su Estado es laico, ¿no es cierto? Pero la fe ha influenciado muchísimo, influencia de una forma correcta eh, y sana,
¿sí? Yo mencionaba hoy a una persona que, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar que se han quitado la Biblia de los colegios y tantas cosas que hoy se ha permitido ahí, lamentablemente, el aborto y el matrimonio gay, es lamentable, ¿no? Un país que ha sido cristiano, evangelizado, en lo que se ha convertido. Pero yo le decía, por ejemplo, eso de lo que tiene Estados Unidos, que no sé si eso lo van a llegar a cambiar, pero cuando un presidente, para que sea elegido y que pueda postular, entonces ellos miren su matrimonio, ¿sí? Si él está separado, por ejemplo, tiene mal testimonio, es decir, él no puede ser elegido como presidente, ¿sí? Y eso ha sido una muy buena influencia, ¿sí? De la fe cristiana. Por ejemplo, otros países, por ejemplo, pasaba en Argentina, el presidente estaba separado, me acuerdo de Saúl Menem, divorciado, no, no importa nada. Bueno, aquí también Fujimori estaba separado y eso no le afectaba absolutamente nada, ¿no? En cambio, allá no, el presidente tiene que estar con su esposa. Por ejemplo, eso es una buena influencia. Es decir, la fe tampoco no es que a veces ellos dicen que los políticos no se metan. Yo me acuerdo cuando quien hoy es el Papa, comentamos un poquito, Jorge Bergoglio, ha sido cardenal, obispo en Argentina, antes de ser el Papa hoy. Entonces él trabajaba mucho en la clase muy pobre de Argentina, lo que se llama ya Villa Miseria. En Brasil le dicen favelas, las favelas de Brasil, allá le dicen Villa Miseria. Él tenía muchas iglesias, trabajaba muchísimo. Entonces, muchas veces él venía y reclamaba al gobierno, al Estado. Me acuerdo en su tiempo, estaba como presidente eh, el que Kirchner, no la esposa, sino el hombre antes de morir, Néstor Kirchner, ¿sí? Y yo me acuerdo que se hizo famoso la frase porque él no quiso escuchar el reclamo que le hizo Jorge Bergoglio. Entonces le dice, yo le aconsejo que a los curas no se metan en política. Dice, ustedes vayan a su iglesia y no se metan acá, déjenos a nosotros hacer, pero con una soberbia terrible, ¿no? Yo no sé qué coincidencia, qué se da, pero al poco tiempo él, él murió, ¿no? Tuvo un paro. Otro dice que después de haber aceptado, legalizado el aborto, bueno, lo que sí que Eh, y tampoco yo no creo eso de que no deba meterse. La iglesia no debe casarse con el Estado, pero sí debe estar cerca y, y debe reclamar como esa voz profética, ¿sí? Denunciar la injusticia, el pecado. Porque a veces lo que sí hace los políticos del Estado es usar a veces a la iglesia, ¿no? Usar a los sacerdotes, a los pastores para que ellos solamente echen agua bendita, ¿no? O los pastores le lleven una Biblia. Que ellos hagan lo que a ellos se les ocurra, lo que ellos quieran, pero que ellos vengan a bendecir. No, no, no. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la bendición en la municipalidad de la ciudad de Piura. Una vez por mes vamos ahí en el salón del acto principal, donde se reúnen todos los regidores, el alcalde, todos los trabajadores. Una vez por mes hacemos culto ahí, ¿no? Entonces, un pastor es invitado y predica, ¿no? Cantan alabanza, porque hay hermanas que trabajan ahí que se han convertido y han reclamado, y una autoridad se convirtió, ¿no? Entonces, a través de él me comentaba, mientras de este hombre le salió un cáncer, ¿no? Y a través de ese cáncer se convirtió al Señor, se entregó y bueno. Pero el cáncer no desapareció. Ya era para que el hombre muriera, pero el cáncer se quedó estático y quedó ahí como estancado. No avanza ni nada, pero está ahí. Y él ama a Dios, va acá, sirve y trabaja. Eh, pero yo siempre digo, Dios permitió que todavía esté eso porque le recuerda a él, ¿no? Para que no se salga. Bueno, lo que sí es que se logró ahí
que una vez por mes vamos y yo he ido varias veces a predicar, ¿no? Yo he compartido con ellos directamente, a veces se reúnen, están ahí los regidores, el alcalde a veces también está, cuando puede estar, todos los trabajadores, hay autoridades que se reúnen. Yo decía, eh, acá no estamos solamente para bendecir, vamos a ir porque se llama un momento de oración, para que compartimos palabras, no solamente para nosotros venir acá y bendecir, no. Yo les hablé del reino de Dios la última vez que fui hace poco, y le decía yo, ¿qué es el reino de Dios? Porque ustedes saben el rezo del Padre Nuestro, no venga a nuestro reino a hacer. ¿Y qué significa el reino de Dios? Entonces, yo decía, el reino de Dios significa el gobierno de Dios. Mira que Dios es la autoridad, o sea que Dios no es alguien que nosotros podamos manipular. Dios no está a mi servicio, yo estoy al servicio de Dios. Él no tiene que rendirme cuenta a mí, yo tengo que rendirle cuenta. Es totalmente al revés. No es como las religiones lo presentan a Dios. Lo uso. Ahora, eso que yo tampoco me sirve un ídolo así. Esto, un Dios con todo su poder y grandeza, alguien capaz de guardar, de cubrir, cuando tenga que bendecir, bendecir también. Entonces, muy interesante compartir la palabra de Dios ahí desde el gobierno, con las personas. Eh, Eso sí, yo creo que para eso estamos, para compartir la palabra, para orar, para evangelizarlos, como este hombre se convirtió porque había personas creyentes ahí trabajando. Eh, que bueno, no es que no te metas, hago la mía y que solamente vamos a echar el agua bendita, no, 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 por supuesto que no. Bien, pero es un espacio que vamos ganando también, ¿sí? Bien, leemos ahí un poquito y en los países asiáticos la separación entre Estado y religión está más o menos implícita, de cierto laicismo. Por ejemplo, ahí en China, Japón, Vietnam y otros países del sureste asiático, conlleva cierto laicismo estatal en su propia historia, al ser países que coexisten no, con distintas religiones, ¿sí? En caso, por ejemplo, de Tailandia, con mayoría budista. Imagínense, hermanos, allá tiene el 90% del país es budista, ¿sí? Así que uno se mete allí, tiene problemas con los budistas, ¿sí? El Estado es budista, todos son budistas. Se mantienen debates sociales para afrontar el laicismo del Estado y diversos cambios legales, porque son leyes se tienen que trabajar creando leyes para lograr separar, lograr que pueda quedar y el próximo gobierno que entre pueda respetar esas leyes. Bien, tenemos nuestro recreo, si les parece. Sí, pastor, sí. Amén, bien. Porque si Un, no un- quieren, si no, no un quieren matecito, seguir. un matecito, pastor. Un matecito, muy Claro, bien, me hizo acordar. por Hacía favor. falta el matecito, muy bien. Bueno, tengo un tepito y acá nos encontramos allá, ¿no? Unos 5 minutos antes de las 9, ya estamos acá. ¿Listo? Bien. Bendecidos en Cristo Jesús.